empezar diciendo una cosa que comentábamos ayer los que nos quedamos luego tomando una cerveza, que, bueno, academia se hace dentro del aula, pero se hace también fuera del aula. La academia es diálogo, es hablar, es escuchar a nuestros grandes profesores que siguen enseñándonos, pero luego también es escuchar a nuestros colegas, dialogar, intentar entender juntos el mundo. Yo creo que eso es un poco la academia. Entonces, yo cuando me fui a Inglaterra, casi llegas de una universidad como es la Complutense, que bueno, pues es una universidad grande, es importante, pero claro, llegas a algún sitio como Cambridge y dices, bueno, yo que vengo un poco de una universidad de provincias dentro de Europa, ¿no? Y luego, sin embargo, te das cuenta y dices, bueno, mis profesores son casi héroes porque consiguen hacer el doble de lo que hacen en esta universidad con la mitad de presupuesto. Entonces, para mí me hace mucha ilusión y me hace muy feliz poder seguir viniendo y volviendo a mi familia académica, a contar en lo que estoy trabajando, a sentirme apoyado y, bueno, a hacer academia juntos. Es algo que me hace mucha ilusión. En cuanto a la presentación, bueno, voy a intentar ser ameno. Difícil, antes estaba practicándola, me he enrollado muchísimo. Voy a intentar que, sobre todo, que al final, que aprendáis algo y que al final haya un poco de diálogo, porque creo que al final la inteligencia artificial nos toca a todos, de una manera u otra. Me acuerdo, la semana pasada estaba en un workshop con gente que había estado con gente de Microsoft España, de Google España, luego me fui a un campamento de monitor y también hablando con los chavales hicimos una reunión sobre inteligencia artificial. Entonces es muy interesante cómo es tan transversal y es algo que nos afecta a todos. Entonces, bueno, quiero que pensemos juntos sobre esto y que intentemos pues llegar a una conclusión y ver un poco qué sentido tiene, porque además todo esto está ocurriendo de una manera tan rápida que muchas veces es muy complicado darle un sentido. Entonces, bueno, empiezo. Voy a hablar primero de LLMs y judeo-árabe. Un LLM en inglés es Large Language Model y son los modelos que todos conocemos. ChatGPT, Gemini, Claude, los que todos somos familiares cuando es en lo que la mayoría de gente piensa cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces voy a hablar brevemente de un poco cómo lo usé para un tema de judeo-árabe y cómo fue eso mi entrada en el campo. Luego, el tema del mapa para la Geniza y cómo he usado diferentes técnicas de inteligencia artificial aplicadas a datos de la Geniza para generar este mapa contextual. Y luego, finalmente, que es la parte que creo que va a ser un poco más un debate, un poco la inteligencia artificial en la academia. ¿Para qué la usamos? ¿En qué partes queremos y creemos que puede ser positiva y qué partes no? ¿Cómo la usamos y cómo la aplicamos, ¿no? ¿En qué cosas merece la pena aplicarla o qué cosas igual hay que ir poco a poco o con más cautela? Y luego, ¿por qué, no? O sea, realmente, si la academia ha estado funcionando históricamente sin ordenadores o sin inteligencia artificial, ¿por qué es necesario, ¿no? ¿Qué motivos hay a favor o incluso qué motivos hay en contra para rechazarlo de plano, que también es una de las posturas que estamos viendo? Pero bueno, empiezo. Este es uno de mis primeros papers, que lo publiqué este año. Se titula A Tale of Two Scripts, Transliteration and Post-Correction for Judeo-Arabic. Y bueno, la historia es bastante divertida. Esto está publicado en la Association of Computational Linguistics y fue que yo le escribí a este profesor Nizar Habas, que es también coautor, que tiene un laboratorio en NYU Abu Dhabi que se llama el Camel Lab. El nombre es intencional, es un acrónimo. Lo de los acrónimos en el mundo de la computación es bastante divertido, que significa Computational Approaches to Modeling Language, y básicamente es el principal laboratorio en el que trabajan con árabe. Entonces me puse en contacto con él y le dije, oye, vosotros tenéis un montón de herramientas para estudiar árabe con ordenadores, es decir, análisis morfológico, análisis sintáctico que se puede hacer de manera automática. ¿Por qué no hacemos un poco lo que se llama un puerto para judeo-árabe? Porque al final el judeo-árabe esencialmente, en su gran mayoría, es árabe escrito en caracteres hebreos, ¿no? Tiene algunas particularidades, por ejemplo, ciertas palabras en hebreo o en arameo, pero en su gran mayoría árabe en caracteres hebreos. Entonces yo decía, ¿por qué no creamos una herramienta que lo que haga es transcribir del alfabeto hebreo en el que está escrito el judeo-árabe al alfabeto árabe y de esa manera podemos usar todas las herramientas que tienes en tu laboratorio, ¿no? Porque también en el mundo de la computación esto es un tema que no siempre tienes que hacer las cosas
empezando de cero, o no siempre tienes que hacer las cosas a fuerza bruta, siempre tienes que pensar de manera inteligente, ¿no? De decir, bueno, si ya se ha avanzado en el campo del análisis morfológico computacional con el árabe, ¿por qué voy a ponerme yo ahora a construir análisis morfológico judeo-árabe de cero, pudiendo adaptarlo, ¿no? Entonces, bueno, le escribí un email, me contestó y así acabé yo allí en Emiratos, trabajando con él un mes. Hace mucho calor, no lo recomiendo, pero estuvo bastante bien. Entonces, claro, yo soy de semíticas, yo soy un filólogo, nunca he aprendido a pensar como piensan los ingenieros. Y eso fue en un mes aprender a pensar como piensan los ingenieros, que es la manera de organizar la información y de crear conocimiento. Bueno, en cierto modo es parecida porque es muy estructurada, pero al mismo tiempo es totalmente distinta y los objetivos, la manera de pensar, me chocó mucho, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que aprendes, es la idea de que todos son pipelines. Pipeline en inglés significa tubería realmente, ¿no? Pero es un poco la línea de desarrollo, ¿no? Entonces ellos piensan de manera modular, dices, vale, tengo un problema, defino el problema bien, tengo un método, defino ese método y creo la herramienta que aplica ese método y luego evalúo, preferentemente con datos humanos. Y ya, pues si el método ha funcionado, pues ya lo publico. Si el método no ha funcionado del todo, lo ajusto. Esto lo vuelvo a aplicar para refinar el problema, ¿no? Entonces es un poco un pensamiento lineal que tiene sus problemas a nivel epistemológico, pero que es cierto que para desarrollar herramientas es muy útil. Entonces, un poco de dónde venimos, o el problema del judeo árabe. Hay más letras en árabe que en hebreo. Es uno de los problemas del judeo árabe. Entonces, la correlación no es 1:1. Los judíos medievales ya sabían esto, no eran tontos. Entonces, lo que hicieron fue poner puntos diacríticos, o sea, el punto superior en determinadas letras. Por ejemplo, aquí vemos que la gimel, sin el punto suele ser una yin y con el punto superior suele ser una gain. Este suele ser, es uno de los mayores problemas del judeo árabe, que es que no siempre esta correlación es estándar. Entonces, hay veces que o bien el punto no está bien puesto, o la persona que ha hecho la edición no transcribe el punto, porque como veis aquí, en los manuscritos es evidente que los puntos existen y están, pero no siempre se transcriben, o de vez en cuando se pierden, o igual la persona que está escribiendo en aquel momento se olvida de ponerlos. Entonces, al final, bueno, puede haber cierta ambigüedad. Entonces esto ya trabajaron un equipo israelí, que no eran filólogos, eran ingenieros. Entonces llegó el israelí y dijo, es que esto de los puntos no tiene sentido, fuera puntos. Claro, tú eres de filología y lo primero que te enseñan es el punto es importante. Entonces tú dices, pero vamos a ver, o sea, tú coges y por donde yo empiezo como filólogo es lo primero que tú eliminas, que eso es... También por eso es muy importante que nos encontremos todos nosotros en este proceso de diseño, porque si solo lo diseñan ingenieros informáticos, muchas veces eliminan cosas que son vitales y muy importantes. Entonces, lo que nosotros demostramos es que si en lugar de eliminar, él lo que hacía era, eliminaba los puntos porque los consideraba ruido, que es una de las expresiones que se usa en este mundo para implicar información que no te sirve, él lo eliminaba y luego entrenó un modelo bastante complejo que traducía de manera que transcribía de manera automática. Entonces, encima no solo eliminas parte de la información, sino que luego aplicas un proceso muy complejo. Nosotros lo que dijimos es, vamos a hacer esto en dos partes. Lo primero va a ser la transcripción automática y usamos las correlaciones más frecuentes, porque por probabilidad son las más probables, y luego añadimos un paso que es, usando el modelo, le decimos usábamos ChatGPT, ¿no? Le dábamos el texto que habíamos transcrito y le decíamos, please identify and correct any grammatical and spelling errors in the following sentence. Es decir, el modelo de lenguaje, ChatGPT, primero, no hace la transcripción de los caracteres hebreos a los caracteres árabes, porque eso no lo entendía y no estaba entrenado para eso, y lo probamos y los resultados eran terribles. No solo eso, sino que ya le das parte de la tarea hecha y aprovechas aquello en lo que más está entrenado. Una de las mejores tareas que hacen es corrección de textos. Creo que eso todos lo hemos probado. Si hemos escrito un mail, oye, corrígeme este mail, o incluso escríbemelo, oye, esto cómo lo puedo escribir mejor, eso lo hacen muy bien. Entonces decimos, vamos a aprovecharnos de la mejor parte de este modelo. Y aquí están los resultados. Muchos números, pero yo me voy a centrar solo en unos pocos.
El accuracy es como, teniendo el resultado nuestro, lo comparamos con la referencia humana. También, ¿cómo es que tenemos una referencia humana? El libro del Kuzari está transcrito de caracteres hebreos a caracteres árabes por un académico palestino que se llama Nabi Basir, que dice: yo creo que los árabes que estamos aquí tenemos que acceder a este conocimiento, creo que es un conocimiento muy fácil de acceder, pero que tienes que saber caracteres hebreos, entonces voy a eliminar esa barrera de entrada. Y cogió y se transcribió el Kuzari y luego lo publicó como un libro. Entonces, bueno, es un libro muy interesante. También hay partes que, pues si son versos bíblicos, en lugar de dejarlos en hebreo, los traduce al árabe. Entonces también es muy interesante ver cómo elabora él esa transformación para audiencias árabes modernas, pero en cualquier caso eso significa que en el 90% del texto ya tenemos ese modelo para evaluar. Entonces, el modelo previo, que es el de los israelíes, el primero, conseguía un 70% con puntos y sin puntos, o sea, dotlet, 70%. Evidentemente, como es un modelo que está entrenado en datos sin puntos, le es irrelevante que tú le des el texto con puntos o sin puntos, porque lo primero que hace es eliminarlos. Sin embargo, nuestro modelo, si hacíamos la transcripción predeterminada, ¿no? la transcripción determinística automática, sin puntos, 53% de exactitud, pero con puntos eso ya salta a 64%, 64,9%, o sea, casi 65%, es decir, que solo estamos 5 puntos porcentuales por debajo del modelo israelí, simplemente con un programa muy sencillo que es sustituye A por B, que eso a nivel computacional es muy barato. Y luego, si añadimos nuestro siguiente paso, que es darle ese texto parcial a ChatGPT, con GPT-4, que además es un modelo bastante antiguo, porque ya vamos por varios modelos por delante, conseguíamos, es ese número que está ahí en la esquina en dorado, 90,4% de exactitud. Entonces, claro, ya pasas de 70% al 90%. Yo esto lo presenté ante una audiencia de ingenieros, que ninguno sabía lo que era el judeo árabe, claro, se quedaron como muy impresionados y yo decía, claro, esto es lo que pasa cuando le preguntas a un filólogo, ¿no? Y muchas veces, además, o sea, no solo es que los filólogos no estén desarrollando estos programas, que yo, porque me gusta y he aprendido, sí que estoy en ese proceso de desarrollo, pero muchas veces es que ni siquiera se hablan. O sea, pueden estar en la misma universidad, los filólogos por un lado, los que hacen lingüística computacional por el otro, desarrollando herramientas, y muchas veces no hay ni comunicación. Entonces dices, bueno, yo creo que este va a ser uno de los primeros grandes retos, aprender que como esto va a permear todo, también tenemos que movernos a través de fronteras muy porosas y tenemos que estar dispuestos a conversar y a tener un diálogo, porque si no, pues llegará un ingeniero y dirá, pues te lo he resuelto al 70% y ya está, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese potencial de poder informar ese diseño. Después de aprender todo esto por Emiratos, yo me volví a mi querida Geniza. Esto es la típica foto de Schechter y creo que aún a día de hoy, y han pasado más de 100 años de esta foto, sigue siendo muy definitoria de lo que es la Geniza, porque la Geniza sigue siendo un caos. Es decir, es cierto que en más de 100 años de catalogación y estudio hemos avanzado mucho, pero sigue siendo un verdadero puzzle. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a darle sentido a este puzzle, ¿no? Esto, como decía Schechter, este campo de batalla de libros que está lleno, decía en el artículo en el que describe cuando descubrió la Geniza, es un campo de batalla de libros lleno de sus disjecta membra, y lo dice en latín, ¿no? Como de los miembros, un trozo de Biblia por aquí, una carta de amor por allá, un conjuro, y eso sigue siendo en gran parte una realidad, ¿no? Los fragmentos están conservados, pero la manera en la que están organizados sigue siendo muy caótica. Y este es uno de los problemas, por ejemplo. Esto es una de las cosas con las que yo me doy un poco con un canto en los dientes, porque digo, a ver, la Geniza ya venía en un estado de descomposición o de fragmentación curioso. Encima ha acabado en diferentes instituciones físicas. Cambridge, Oxford, la Biblioteca Nacional de Rusia, el JTS en Nueva York. Pero no solo eso, es que cada una de estas instituciones está desarrollando su propio programa de digitalización. Entonces, claro, uno llega y
Esto lo sabrá Bonifacio bien, por el problema de la archivística, de que ya no solo es tu propio archivo, que es difícil de mantener y que no haya identificadores que estén duplicados o identificadores que lleven a ninguna parte, que entradas fantasma, que tú tienes el identificador pero que luego no te llevan a ningún sitio. Eso lo multiplicas por cada una de estas bibliotecas, y no solo bibliotecas, cada una de estas instituciones, porque, por ejemplo, el Princeton Geniza Project, en Princeton no hay Geniza, o si hay, tendrán muy poco. Y sin embargo ellos dijeron, vamos a poner un proyecto. Entonces ellos ya desarrollan su propia digitalización. Entonces, no son solo todas estas universidades o instituciones que hasta cierto punto tiene sentido, porque tienen sus programas de digitalización para todos los manuscritos, incluidos los de la Geniza, son también todos estos proyectos, que dices, hombre, estaría bien, no sé, que hubiera un congreso, que hubiera un consenso, ¿no? Que se pusieran todos de acuerdo, vamos a dedicarle una semana a pensar cuáles son los estándares, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, después de probar todas estas plataformas con mayor o menor éxito, me decidí por el Princeton Geniza Project, que tienen los datos bastante estructurados en formato Excel y demás, se pueden descargar, y esto es un poco cómo está cuando yo lo cogí, ¿no? El total, estos son solo cartas, no es toda la Geniza, de todas las entradas de cartas de la Geniza en Princeton, en el proyecto Princeton Geniza Project, según sus datos son 11.042. De esas, el 33%, 3.648, tienen una transcripción. Luego, si encima tienen una fecha, son solo 190. O sea, ahí hay una bajona considerable, que es, ahí se puede ver que es el cuello de botella real, ¿no? Y luego, si además tienen lenguaje, baja un poquito más a 185. Además, la información que tiene de lenguaje normalmente dice, esta carta pone lenguaje hebreo y judeo-árabe. Y tú dices, vale, esto puede significar que toda la carta está en hebreo y hay una línea en judeo-árabe, o lo contrario, que toda la carta está en judeo-árabe y hay un verso en hebreo. Entonces tú dices, bueno, ¿y hasta qué punto esto realmente es información útil, no? Porque o sea, bueno, sí, en parte sí, pero qué bueno sería si pudiéramos tener un porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar, ¿cómo puedo yo aumentar estos datos? Lo primero, para las transcripciones, es que esto lo acaban de sacar, hay un proyecto que es el proyecto Midrash. Midrash es otro acrónimo, por cierto, una vez más, que significa una cosa que no me acuerdo, pero es el proyecto que está en París, que han desarrollado un OCR, que es un lector de manuscritos automático, que lo que hace es extraer el texto de los manuscritos. Es increíble porque, claro, antes teníamos 3.000 transcripciones que había hecho pues, Goitein, Schechter durante su vida, ¿no? Pero claro, eso es muy poco. Y ahora tenemos un montón, casi todos los textos que están digitalizados en la Geniza, ahora ya de manera automática han sido transcritos. Y no solo eso, sino que han desarrollado el equipo de Dicta, que, bueno, Avi Schmidtman está en este equipo, ha desarrollado este buscador que está en internet, os lo recomiendo a todos, se llama Dicta Geniza Search, y ahí podéis meter cualquier término, le dais a buscar y os aparece, si aparece en alguno de los manuscritos de la Geniza, os aparece el término, el manuscrito, en qué línea aparece, etcétera, etcétera. Esto es muy útil para hacer investigación. Entonces, bueno, esto no es al 100% de efectividad, aún quedan manuscritos por digitalizar y aún queda mejorar el OCR, pero es del orden de 90 y pico %. O sea que es bastante efectivo. Entonces yo lo que hice fue descargarme todos estos datos y dije, vale, pues ya tengo los textos, o sea que puedo trabajar con el texto. Después, otro de los grandes problemas, los calendarios. Los calendarios fuera del mundo occidental y sobre todo en la antigüedad son muy problemáticos. Nosotros tenemos como un bias, tenemos un sesgo muy importante, todos creemos que está todo en Common Era o en después de Cristo. No es verdad y además nunca ha sido verdad. Esto fue bastante gracioso. Hace poco vinieron a visitar la Geniza un grupo de estudiantes judíos de una escuela ortodoxa y se equivocaron de día. ¿Por qué? Porque usaron el calendario judío para poner la fecha. Y lo mejor es que sabemos que el fallo no fue nuestro, porque tenemos un experto en calendarios en la Geniza que dijo, no, ellos calcularon mal la fecha judía. Para que veáis que esto hay para ciertas personas que sigue siendo un problema real. Pero bueno, este es uno de los problemas, que las fechas que hay en la Geniza, en el Excel que hay del Princeton Geniza Project, están en múltiples calendarios. Entonces hay una columna que es la fecha estándar
que no siempre transforma la fecha original de manera exacta, o que incluso hay veces que la fecha original está en la información del catálogo, es decir, por ejemplo, esto es en ese Excel, también hay una columna que dice catálogo, ¿no? O información de catálogo, y esto es una descripción de una de las cartas, Letter from Babylonia to Shlomo ben Yehuda, approximately 1026, vale. Lo pone en la información del catálogo, pero no está en la columna que pone fecha estándar. Entonces, claro, esto antes lo resolverías yendo uno por uno, ¿no? Coges el Excel y dices, venga, pues hoy por la mañana hago 100, empiezo a leer, este que no tiene, pone fecha en la descripción del catálogo, pues lo copio en la columna. Es un trabajo muy ingrato, aburrido, pérdida de tiempo. Eso lo puedes hacer con un LLM. Entonces yo lo que hice fue darle a mis modelos, les daba por un lado la información de catálogo y por otro lado les daba este prompt, ¿no? Que dice, pues vas poco a poco, ¿no? Te da las reglas. Si hay una fecha gregoriana, extrae esa fecha y ya está. Si hay 2 años consecutivos, porque a veces no se aclaran, igual hay una fecha que puede estar muy cercana la una a la otra, pues escoge la más tardía. Si es Seleucida, conviértelo restando 311. Si es calendario de la Égira, conviértelo pues utilizando la conversión, etcétera, etcétera. Y claro, esto primero había que probarlo, ¿no? Porque esto no puedes decir, pues he desarrollado este método y ya está, hay que evaluarlo. Entonces cogí las fechas que ya habían sido, la columna que ya tenía fechas estándar extraídas, cogí la descripción de esos manuscritos y dije, vale, a ver si el LLM es capaz de extraerlo como lo extrajo un humano. Y aquí están los resultados. En amarillo es el LLM más potente que utilicé, que si pones el año exacto, es decir, abajo tenemos la desviación. Entonces, si el LLM extrae el año exacto que extrajo el humano, ahí tenemos un poquito más de un 85% de exactitud. Pero ahí también puedes jugar con ajustar. Entonces yo digo, vale, vamos a añadir un año de desviación. Es decir, que de lo que extraiga el LLM, si coincide un año para arriba o un año para abajo de lo que ha extraído el humano, lo voy a considerar válido. Ahí ya salta al 94%. Y si digo, bueno, voy a permitir 7 años, por ejemplo, ya estamos en el orden del 96%. Que claro, uno dice, igual, dado que hay veces que se data a siglos, ¿no? Que dices esto es del siglo XI, no sé de cuándo, pues igual una desviación de 7 años, para arriba o para abajo, se puede asumir a cambio de tener 96% de los datos datados, ¿no? Ojo, que el que no se sienta muy cómodo, ya con asumir una desviación de un año, te pones en el 94%, que tampoco es... Porque eso también, el hecho de que la pendiente no sea muy pronunciada, indica que el hecho de que nosotros aceptemos desviaciones no cambia los datos sustancialmente. Entonces, encima sabemos que la tendencia general va a venir con al menos un 94% de exactitud. Y que de esos datos un 94% fiables. Puede haber picos que no se vean o puede haber picos que sean ruido, pero 94% fiable tenemos las fechas, ¿no? Y luego, el hecho de que use 2 modelos es porque el modelo azul lo ejecuté en mi propio ordenador, en mi Mac. Y esto porque estos modelos, como veis, no son ChatGPT, no son Claude, son modelos abiertos. El más grande llama, tienes que ejecutarlo en un superordenador, que yo tenía acceso a través de Cambridge, entonces igual necesitas un poco más, pero el segundo lo puedes ejecutar en un Mac. Entonces, no necesitamos pagar suscripciones necesariamente a ChatGPT, no necesitamos tener acceso a un superordenador, con que tengamos un Mac a mano podemos beneficiarnos de esto. Y encima los datos se quedan en local, que eso es que no hay empresas que se quedan luego con tus datos. Entonces también un poco para la gente que tenga miedo a probar estas cosas, se puede hacer sin fondos, o sea, sin fondos específicos para esto, se puede hacer sin poner en riesgo tus datos, hay muchas maneras de hacerlo. Esto es una comparativa para que veáis un poco de la diferencia entre los datos originales y los datos aumentados, que no voy a ponerme a comentar la evolución en el tiempo, eso lo comentaré después, pero evidentemente hay picos que aparecen, hay tendencias que se refuerzan, merece la pena recuperar todos estos datos. Y luego para el tema de la lengua está este tipo de modelos que se llaman BERT, que es la primera generación de modelos, es la generación previa a los LLMs.
Esto es un acrónimo también, pero bueno, BERT es el nombre de Blas, de Barrio Sésamo, ¿no? Entonces tiene un poco esa broma. Este modelo está entrenado, bueno, vamos a hacer una prueba, además para que no os durmáis. En el principio creó Dios el y la tierra. Pues en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así es como se entrena un modelo BERT. Tú vas poniendo estas máscaras y es un poco como cuando los niños aprenden a leer, ¿no? Porque cuando un niño aprende a leer y estos libros que te dan, que tienen como, a veces incluso en la palabra coche, en vez de un coche hay un dibujito de un coche, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es que luego tú, para medir lenguas, coges un ejemplo, ¿no? Tengo un BERT en español. El español, por cierto, se llama Bertín. Sí, bastante divertido. Y yo quiero saber si este texto está escrito en español o en chino. Entonces yo se lo entrego al LLM y hay una métrica que es la perplejidad. Entonces, cuando tú le entregas un lenguaje que no conoce, hace como la métrica te sale como en negativo, ¿no? Que es el equivalente a que Blas te estuviera diciendo ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? Así funcionan los BERT. El problema es si tú tienes a Bertín y le das un texto en italiano, porque hay algunas palabras que va a entender de italiano. Entonces ya la ambigüedad no va a ser tan alta y va a ser más difícil determinarlo. Yo lo que hice fue coger el modelo que hay entrenado de judeo-árabe, que se llama JaBERT, y el modelo que hay entrenado de hebreo rabínico, que se llama Berel. Y estas son las métricas, y yo también introduje algo de ambigüedad, porque es cierto que hay ciertas palabras que igual están escritas con caracteres hebreos en hebreo o con caracteres hebreos en judeo-árabe, y visualmente no son la misma palabra, entonces el modelo no es capaz de desambiguarlas. No voy a detenerme a comentar la gráfica, bueno, simplemente comentar que es muy evidente cómo hasta el siglo XI el hebreo es un poco el rey y el judeo-árabe es muy pequeño, ¿no? Tiene muy poca representación, y a partir del siglo XI y sobre todo durante el XII el hebreo cae y el judeo-árabe despega totalmente. Entonces luego el hebreo se queda de manera constante en porcentajes bajos porque sigue siendo un lenguaje de prestigio, pero el judeo-árabe se convierte en la lengua dominante. Y esto yo también lo uso para demostrar la arabización de los judíos, que es evidente. Esto ya simplemente por comentar, ¿no? Esto es un poco, ¿os acordáis? Esto es cómo eran los datos al principio y cómo son al final. De 185 manuscritos que tenían la fecha, bueno, que tenían la transcripción, que tenían la fecha y que tenían el lenguaje, pasamos a 2630. Eso es una mejora de más del 1000%. Entonces, y esto lo he hecho yo, que soy semitista, que no soy tampoco una persona que haya estudiado ingeniería o en temas de ordenadores, y también por eso este es como mi gran esperanza para que el campo lo adopte, ¿no? Esta es la parte bonita, ¿no? De decir, esto es increíble. Es decir, que pasemos a hacer una mejora de los datos del 1000% y que podamos medirlo todo y ponerles un número y medir de manera exacta hasta cierto punto, es maravilloso, ¿no? Y aquí yo veo un poco la evolución, lo que va a ser la evolución del campo, ¿no? Pero, en cualquier caso, una cosa es tener datos y otra cosa es entender los datos y visualizar los datos. Y también aquí tenemos un problema, que es que si tenemos demasiados datos no podemos sacar conclusiones de ellos, ¿no? Nos vemos un poco superados. Entonces yo estaba leyendo a Deleuze para metodología y demás, y me encontré con esta cita que me gusta mucho, que es: un mapa está enteramente orientado hacia una experimentación en contacto con lo real. Fomenta las conexiones entre campos, es abierto y conectable en todas sus dimensiones, es desmontable, reversible, susceptible a una modificación constante. Puede ser dibujado en una pared, concebido como una obra de arte, construido como una acción política o como una meditación. Es todas las dimensiones del mapa, ¿no? En el mapa uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y también se ve un poco reflejado, y los mapas nos permiten también representar los datos más importantes. Entonces yo dije, vale, pues voy a hacer un mapa con todos estos datos, y hice un mapa. Entonces, bueno, la manera en la que, para que os hagáis una idea, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un manuscrito, entonces la manera de situarlo en el mapa es, vale, yo tengo un manuscrito, voy a ver cuál es la fecha, es del año 1050, lo sitúo aquí. Entonces va a estar aquí y va a estar en algún punto de esta recta, ¿no? Ahora digo, este manuscrito tiene un 40% de hebreo y un 60% del judeo-árabe. Vale, pues esta es la línea que lo separa.
Abajo hemos dicho 40% de hebreo, pues lo pondría aquí, más o menos. Y eso lo hacemos con todos los manuscritos que tenemos. Entonces los vas poniendo y va emergiendo una figura en 3D. Que, bueno, de hecho hice una versión en 3D que está disponible en internet, lo podéis ver ahí. Pero esto lo que quiere decir, la hipótesis que engloba esto, ¿vale? Es que aquí lo que tenemos es que a partir del siglo XI había una clase rabínica que estaba escribiendo cartas con mucho hebreo y eran un poco los que marcaban el tono de la cultura epistolar. Y luego aquí tenemos a la gran mayoría de la gente, en amarillo es el punto con más, ¿no? Que es aquí el pico, ¿no? Que es gente que dice, yo no sé tanto hebreo, entonces voy a escribir cartas con algo de hebreo, pues pongo aquí pues un verso de la Biblia, un poco tal, entonces intento parecerme a ellos, pero como no sé tanto hebreo, solo lo consigo hasta el 50%, igual, ¿no? O hasta él, pues tengo un 20% de hebreo en mi carta, ¿no? No es tanto. Y luego, este grupo superior desaparece, igual también porque todos los rabinos y toda la clase literaria se mueve más hacia el oeste del Mediterráneo, puede ser, y sin embargo han marcado tendencia, y la tendencia sobrevive varios siglos hasta desaparecer, ¿no? Esto es la hipótesis, ahora tengo que probarla con más datos, pero ya solo con el hecho de poder mirarlo, el mapa dice cantidades de cosas, está gritándonos un poco toda esa información, ¿no? Y no solo eso, sino que si yo estudio cada una de estas cartas, estos puntos son las cartas. Entonces, si yo quiero probar mi hipótesis, yo puedo decir, vale, pues voy a coger una carta con mucho hebreo, y en la misma recta, en el mismo año, voy a coger una carta con judeo-árabe. La cojo, las comparo, un poco, puedo coger los extremos y además puedo decir, esta carta se corresponde con la tendencia, o esta carta no se corresponde con la tendencia. Entonces ya nos da una información valiosísima de contexto. Lo siguiente va a ser un algoritmo para encontrar frases bíblicas. Si os acordáis, ayer lo comentaba Clara, esto es uno de los grandes dramas que, como no somos rabinos del siglo XI, nos cuesta, tenemos que estar con concordancias, probando, viendo versos bíblicos que puedan estar en textos literarios. Quiero crear un algoritmo que los encuentre de manera automática y cruzarlo todo y construir una cosa que se llama MATMID, que es, bueno, evidentemente el MATMID, sabéis, conocéis todos el poema de Bialik, pero el significado es Machine Techniques for Manuscript Identification. Me gustaría hacerlo público como un paquete para trabajar en todos estos textos. Utilizando el mapa, por ejemplo, y los algoritmos, pude encontrar esta preciosa carta del siglo XII, que encima no está conservada, o sea, la abrimos tal que así, la tocas. Es una de las cartas con más citas bíblicas y con más hebreo de toda la colección. Entonces, bueno, al final también eso es muy importante, el poder aterrizar los datos, el bajar de lo general a lo concreto. Esto es un término que a mí me gusta llamar análisis historiográfico en 4K o en alta definición, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Antes, las personas que hacíamos investigación histórica, ya fuera literaria o historia pura, ¿no?, teníamos que decidir era la terrible decisión, la terrible dicotomía entre o soy muy concreto y estudio esto con una profundidad sustancial, pero me falta el contexto, o lo estudio todo el contexto, pero me falta profundidad. Y era un poco, cada uno negociaba el punto entre profundidad y amplitud. Con este tipo de herramientas ya no va a ser necesario. Con este tipo de herramientas podemos tenerlo todo, yo creo, ¿no? Tenemos el mapa, tenemos lo general y luego tenemos las cartas, las ediciones, que siguen siendo necesarias. Y el mapa es lo que sirve para aterrizar estas ediciones, pero si no hacemos las ediciones, el mapa tampoco tiene ningún sentido. Ambas cosas son complementarias y necesarias la una para la otra. Bueno, esto fue un workshop que tuvimos en la Carlos la semana pasada, lo he traído porque, como estábamos hablando de las tablas de Alfonso, este fue el póster que hicimos con las tablas alfonsíes. Al final, el ser humano, el punto es que el ser humano siempre ha estado usando datos. La cuestión es el cómo los organizamos, cómo nos relacionamos con ellos, qué valor les damos, qué verdades transmiten, ¿no? Entonces, ya para acabar, yo veo dos futuros posibles. He traído a Escher, que me gusta mucho, como artista, además Escher, matemático, ¿no? Formación matemática, todos estos dibujos tienen unos fundamentos un poco matemáticos para hacer estas ilusiones, ¿no? Entonces me gusta porque simboliza un poco
esa idea de la inteligencia artificial como herramienta nos puede llevar a construir un mundo como este, en el cual no sabemos dónde está arriba y dónde está abajo, estamos avanzando sin mucho rumbo, generando herramientas por generar, olvidándonos de los filólogos y de sus puntos superiores, de sus diacríticos, olvidándonos de las ediciones manuscritas y simplemente generamos mapas que llevan a ninguna parte. Escaleras que nos llevan o arriba o abajo o a ningún sitio. Esto es uno de los posibles futuros. Esto es otra de las xilografías de Escher. Esta es mi favorita. Y es una de las más desconocidas, porque claro, no es tan vistosa a nivel visual, ¿no? Esto se titula La Catedral Sumergida, ¿no? Creo que también estas herramientas nos van a permitir imaginar mundos imposibles, ¿no? Visualizar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado de extremada belleza, ¿no? Me recuerda un poco también al Salmo, las estrellas cantan la gloria de Dios, un poco, y esto no lo leo tampoco, no tiene por qué leerse necesariamente desde una perspectiva creyente, pero sí desde una perspectiva humanista, ¿no? Del sentido de nosotros como humanistas estamos aspirando a algo más, ¿no? Quiero decir, somos gente que ha estudiado semíticas, evidentemente no es una carrera lucrativa. No somos banqueros, no somos ingenieros, no estamos aquí por el dinero. Si alguno de los que son estudiantes de Amparo está aquí por el dinero, siento informaros, no es lo que vais a encontrar. Aspiramos, yo creo, a algo más grande, que hay quien lo entenderá en términos religiosos, pero también hay quien lo puede entender en términos humanos. Y al final, si conseguimos darle esa dirección a la inteligencia artificial y que nos lleve un poco un mapa, que nos lleve a un sitio concreto, ¿no? Que nos ayude a conectar con estas ideas que son universales o con estas ideas que hemos heredado, ¿no? Aquí la catedral me gusta porque podría ser una catedral, pero también podría ser una mezquita, una sinagoga, una biblioteca, ¿no? Lo que está simbolizando es esa idea de eso que estamos heredando del pasado, ese conocimiento. Y esta inteligencia artificial no es algo que lo supere, no es algo que lo invalide, y solo tendrá sentido si nosotros somos capaces de darle forma con aquello que nos han enseñado. Muchas gracias. Bueno, a mí todo este saber me sobrepasa. Entonces yo voy a dejar a la gente más moderna, porque yo estaba pensando, y a alguien se lo comenté ayer, que lo que estaba pensando para un futuro muy inmediato era apuntarme a algún curso de inteligencia artificial, porque lo que no quisiera es quedarme como tonta, no artificial, sino natural. Pero bueno, pues ya me has convencido de que algo tengo que hacer con el resto de mi vida para que sea útil. Pero lo que sí que quiero es dejar a los demás que tengan preguntas o cosas que les haya surgido de todo esto. Bueno, sí, es muy impresionante. Yo, según te estaba escuchando, decía, esto es la Biblioteca de Babel de Borges, digitalizada y accesible en formato electrónico. Es decir, llegará un día en el que todo el conocimiento humano posible esté accesible de manera rápida y fácil. Esto no es un reto tecnológico, creo que el reto tecnológico es lo más fácil, es un reto humano, de educación. Es decir, cómo tenemos que preparar a las próximas generaciones para que hagan uso de esto, para que sean usuarios, buenos usuarios, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el desafío. Yo cada vez veo una separación cada vez más grande entre las posibilidades tecnológicas del mundo de hoy y del futuro y no solo la capacidad humana, que es limitada porque lo es, sino la educación y los conocimientos que tenemos y que se están dando a las futuras generaciones para poder acceder a esto. Habrá que subir mucho el nivel para que esto sea útil. Porque si no, incluso todas las empresas que están metidas ahí haciendo negocio no le van a sacar partido. Es decir, esto es una cosa muy buena porque puede hacer subir el nivel de educación de la gente. No sé, estos son reflexiones que se me ocurren así un poco a bote pronto. No sé qué opinas, Juan, de todo esto. Bueno, o sea, sí, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Te puede llevar muy lejos y te puede hacer saber mucho más,
o te puede entorpecer. A mí me gusta mucho la metáfora de que la inteligencia artificial puede ser o como una muleta o como un trampolín. Si tú usas una muleta cuando no tienes que usarla, tu pierna se atrofia, ¿no? Pierde fuerza, porque estás supliendo con la muleta. Sin embargo, si tú usas un trampolín, la fuerza que tú le imprimes al trampolín se ve duplicada, pero si tú no haces esa fuerza inicial, no va a haber nada, el trampolín no sirve para nada, ¿no? Yo creo que existe pueden pasar las dos cosas, ¿no? Que se suba el nivel o que se baje el nivel. Pero también va a haber que hacer una gran pedagogía sobre cómo utilizar estas herramientas y cómo hacerlo para usarlas de trampolín y no de muleta. Y ahí creo que nosotros como educadores tenemos una labor esencial. Y no podemos decir esto es anatema y tenemos que cerrarnos, porque también hay gente que... No, yo solo he oído de académicos en Cambridge. Yo, si pudiera pulsar un botón para que desaparezca la inteligencia artificial, lo pulsaría. Y dices, hombre, pero tampoco, quiero decir, se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Esto es como lo de los libros prohibidos, pues igual en lugar de tener un infiernillo que solo puedan acceder unos pocos, habrá que enseñarle a la gente a interpretarlos, ¿no? Y hacer buena exégesis, se me ocurre como respuesta. Primero, felicitaciones por esa pasión y ese ánimo de verdad, porque a un medievalista, a mí me espanta meterme en todo esto, pero en fin, lo lograremos. Tenía dos preguntas. ¿Cómo superáis las diferencias entre los diversos dialectos del judeo árabe? Porque no es mismo el judeo árabe de los iraquíes que de los alepinos o de los egipcios. Eso es una pregunta. Y la otra es, el hebreo tiene años bisiestos, Adar Aleph, Adar Bet. ¿Cómo os arregláis con esas cosas? Para la conversión, porque es un fallo de un mes. Y tercero, ¿qué es el Berel? El acrónimo, me interesa también saberlo. Gracias. Bueno, este es un tema que, esto, una vez más, es un poco el por qué es necesario que haya filólogos o que haya gente con conocimiento. Estos son cosas que no están del todo en mi metodología aún, ¿no? Y son las limitaciones. Yo tampoco, a mí no me gusta, por ejemplo, hay una cosa que se hace mucho en el campo, que es que cuando yo estaba con la gente de Emiratos decía, oye, igual, pues hay palabras que pueden estar en árabe y en hebreo, o sea, en judeo árabe y en hebreo, y se escriben igual, esas palabras son ambiguas. Y ellos decían, no, eso no vamos a mencionarlo, porque eso implica que nuestro modelo es imperfecto, y también como esta mentalidad de hay que publicar por publicar. Entonces, como este modelo es imperfecto, no lo vamos a mencionar, ¿no? Las limitaciones hay que reconocerlas, porque si lo que queremos es hacer avanzar el campo y avanzar el conocimiento, la persona que coja el trabajo desde donde lo dejamos tiene que saber qué es lo que falta por hacer. Entonces, por ejemplo, el tema del judeo árabe, nosotros tiene un problema especial que es un low resource language. Eso es un problema especial de procesamiento del lenguaje natural, son lenguajes con pocos recursos, el corpus que tenemos de judeo árabe es muy limitado, por lo tanto tenemos pocos datos de entrenamiento o de validación. En este caso lo hicimos con el Kuzari, que es judeo árabe clásico. Yo estoy desarrollando sistemas para judeo árabe clásico. Por lo tanto, me siento muy cómodo, ¿no? Pero es cierto que si empezáramos a meter periódicos, por ejemplo, y textos escritos posteriores en diversos dialectos, probablemente el modelo se rompería. No se rompería del todo, yo creo que simplemente la efectividad bajaría, igual en vez de estar al 90% estás al 60%, pero efectivamente eso es una de las tareas que habría que hacer. Con el tema de los años, yo me basaba en la información del catálogo. Entonces, lo que mencionara el catálogo era lo que interpretaba el chat. Es cierto que tampoco tengo tantos datos, entonces yo he validado en cuanto a 1000 fechas, ¿no? Entonces es un corpus para validar decente,
pero no es suficiente, es relativamente pequeño. La gente valida con 10.000, 20.000, 100.000. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría mirar con más detalle de cómo lo ha hecho, porque la efectividad la tengo, ¿no? Llego al 94%, pero la pregunta es, ¿y eso cómo, por qué, ¿no? O sea, ¿y qué pasa cuando encuentra este tema del calendario hebreo? Y luego, Berel, no tengo ni idea de lo que significa, pero esto, la convención cuando sacas un modelo de BERT es poner el BER al principio y luego algo. Por ejemplo, el primer BERT en hebreo era Aleph BERT. O sea, que no tiene nada que ver con Bar-Ilan, por Shidman. Pregúntale, es él el que lo sacó, ¿eh? O sea, tienes que preguntarle. Yo creo que es algo de... o sea, una de las R's la leían como rabínico también, pero no estoy seguro. Pero tiene un significado, tienes que preguntarle. Igual sí, ¿eh? También ya has visto, a nosotros nos gusta mucho, esto es lo que se llaman easter eggs. O sea, a mí, por ejemplo, me haría mucha ilusión que hubiera alguien usando un set de herramientas que se llame MatMeet. O sea, a mí me parece es como colarles un gol por la escuadra. Es bonito. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido Juan. Yo estaría otra hora, otras dos, escuchándote y tratando de aprender algo de esa complejidad, ¿no? Oye, una cuestión técnica y otra más, quizá, importante. La técnica, ¿dónde está el 100? Me explico. Claro, porque tú dices, pues he llegado al 70, luego al 65, luego en realidad he subido al 94, supuestamente sobre un Kuzari, digo, por seguir con un ejemplo, podría ser otro, ¿no?, en la que el ser humano teóricamente tiene una lectura de una edición H, ¿no? Bueno, pues eso es relativo también. Relativo porque esa edición puede tener en sí misma 14 defectos, 18 necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo estableces esa prioridad? He logrado un grado de acierto del 94% en el número del calendario. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el 100? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, no, es técnica, no tiene mucha importancia, pero sí, porque enlaza con la segunda. ¿Cuándo decido yo y cómo seguir adelante o volver atrás? Claro, bueno, ya está claro, ¿no? Quiero decir que, pero es muy importante, porque esa es una decisión no solo cuantitativa, que también puede ayudar lo cuantitativo. Oye, si tengo el 90% transcrito de la Geniza, ¿no? En fin, ya eso solo tiene un valor definitivo, inmenso, ¿no? Pero, es decir, ¿cuándo doy marcha atrás si el probable error, ¿no?, llega a un nivel cualitativo? O sea, me da igual, sea material, sea incluso moral, sea incluso... Gracias. Bueno, para la primera... Sí que es cierto que esto es un problema real, que es una de las cosas que hablamos en el workshop de la Carlos III. Hay un problema real sobre cómo medir las cosas y qué estamos midiendo. Y eso es un problema también porque, o sea, introduce un sesgo la manera de medir. Entonces, según lo que tú midas, encuentras unas cosas. Entonces, dependiendo de ciertas métricas, algo puede ser maravilloso o puede ser horrible, ¿no? Entonces, ese tema de medir, y sobre todo también cuando, lo que hemos dicho, ¿no?, muchas veces se maquillan las métricas. Muchas veces la gente, como quiere decir, soy muy bueno, mi modelo es genial, públicame el paper, maquillan las métricas, ¿no? O lo miden de una manera que saben que va a potenciar la parte positiva y va a bajar la parte negativa, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo de que es todo relativo, ¿no? El 94% de fechas es sobre 1000 fechas que se han extraído por un humano, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo interpretas tú, ¿no? Hay quien dice, 94% de exactitud en 1000 me vale, ¿no? Hay quien dice, eso no es suficiente, porque 1000 no son suficientes para validar este método y porque 94 no es suficiente. Claro, es que lo de los porcentajes también es un juego, porque luego tú dices, vale, imagínate que puedes conservar. Te dicen, te vamos a regalar la Geniza entera, ¿vale? Te dicen, te la vamos a llevar, la llevamos a Madrid, la ponemos en la Complutense, en el área,
Sí, también. No, pero te dicen, pero te damos un 98% de la guinza. Tú dices, ah, qué bien. Pero te dicen, pero ese 2% que no ves es como si lo queman, ¿no? Lo van a enviar a una incineradora y quemar. Entonces, igual tenemos el borrador de la guía de perplejos, que es una de las joyas de la guinza, porque tú, ese área incógnita, ese área ignota, no decides lo que va en ese área. Ese 2% puede ser lo que rompe el campo o lo que lleva el campo al siguiente nivel. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, y con esto de dónde está el cielo, yo creo que hay que ser flexible y diseñar métricas adaptadas a cada uno de los problemas, honestas, que realmente reflejen, ¿no?, replicables, abiertas, y eso es algo que es una de las áreas más opacas de todo este desarrollo, que es una de las cosas que a mí más me perturba, que la manera de medir es muy opaca. Entonces, no, es lo que tú dices exactamente tal que así, oye, 90 y pico de qué, ¿no? Y con qué datos. Y luego, respecto a cuándo volver atrás, cuándo pararse, eso, claro, depende del sistema de desarrollo que sigas, ¿no? Los ingenieros, una de las cosas que me di cuenta cuando estaba en Emiratos es que son muy mercenarios, ¿no? Ellos tienen un proyecto, lo desarrollan y lo dejan. Y para mí esto es el inicio. O sea, para mí es mi punto de partida de la investigación. Entonces yo sí que siento que estoy en un círculo constante, ¿no?, de obtengo datos, obtengo conclusiones, las miro en lo concreto, luego vuelvo a intentar sacar más datos generales, y al final es cierto que usando esa dinámica es algo que te permite estar siempre, no despegarte demasiado de los datos. Pero para la gente que simplemente desarrolla metodologías, les da igual, ¿no? Dicen, esto ya he resuelto este sistema, o lo he resuelto hasta el punto que quería, me olvido. Que eso es también, por eso yo creo que es muy valioso tener a gente de filología en los procesos de desarrollo, o desarrollando nosotros mismos nuestras propias herramientas, porque nosotros no nos vamos a olvidar después de esto, lo vamos a utilizar. Gracias.